Bueno, hermanos, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar la clase. Oramos. Te damos gracias, Padre, porque has sido para nosotros bueno, has sido proveedor toda nuestra vida. Gracias por este día que permites que apartemos para ti y porque sabemos, Señor, que honrando este día hacemos lo que es tu voluntad. Cuida a mis hermanos que están presentes, también está con aquellos que vienen en camino quizá, o con otros tantos, Señor, que no pueden asistir. Sigue estando con nuestra iglesia y concédenos el favor de tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a retomar la clase. Vamos a repetir el Padre Nuestro. ¿Les parece? Tal como está en Mateo 6. Desde el versículo 9 hasta el final, hasta el 13. ¿No? Es 6, 9 a 13. A partir de ahí. Así que vamos a leer juntos esto, ¿no? 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, vamos a avanzar en el estudio del Padre Nuestro. Ya hemos estado estudiando en las clases anteriores todo lo que tiene que ver con Él, con Dios, ¿no? Hablábamos acerca de los tús que tiene esta maravillosa oración, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso hemos estado concentrándonos y hemos dicho que se parece a los 10 mandamientos, en donde pone la primera atención a Dios y después nosotros. Ese es el orden, digamos, normal que debemos todos de atender, ¿no? Es primero Dios y luego nosotros. La atención es más vertical que horizontal. Sin embargo, la horizontal evidentemente también es importante. Todo lo que está antes de la cuarta petición, que es la que vamos a estudiar ahora, todo lo que está antes tiene que ver con el Señor y además con que nosotros, ¿no?, participemos de alguna manera en estas súplicas, porque esto es algo que el Señor hace: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. En realidad somos como un poco más pasivos en estas peticiones, aunque tenemos cierta actividad en cada una de las peticiones. En realidad, casi en todo el contexto del Padre Nuestro estamos pasivos, ¿verdad? Porque son peticiones, ¿no? Hay peticiones ahí y estamos esperando nosotros que el Señor conceda las peticiones, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? No nos metas en tentación, líbranos del mal, qué sé yo. Estamos nosotros apelando a la voluntad del Señor, suplicando que el Señor algo nos dé, ¿no? Algo provea para nosotros, ¿no? Eso es algo muy importante que habría que rescatar. Son más peticiones que vienen de Él hacia nosotros. Evidentemente está involucrada nuestra propia conducta, pero en la deducción de lo que está aquí, pero básicamente tiene que ver con lo que nosotros esperamos de parte de Dios. Él no está obligado de ninguna manera a conceder nuestras peticiones, eso es algo muy importante, no está obligado a concederlo, sin embargo, lo hace, ¿no? Y lo hace, lo percibamos o no lo percibamos, seamos conscientes de eso o no seamos conscientes de eso. Así que después de estas tres primeras peticiones, entra a la parte de nosotros. Ahora ya se trata de nosotros. Y esta súplica o esta petición que ya todos conocemos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Eso es la petición que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. El Catecismo de Heidelberg
y ese es un asunto importante, ahora he querido tomar del Catecismo de Heidelberg, porque el Catecismo de Heidelberg tiene de alguna manera una definición interesante respecto del cuarto mandamiento que vamos a analizar. La pregunta la pregunta número 125 del Catecismo de Heidelberg, ustedes acuérdense que el catecismo está a base de preguntas y respuestas. Esa pregunta 125 dice, ¿cuál es la cuarta súplica? Ya había estado estudiando las anteriores y la respuesta es esta. Danos hoy nuestro pan cotidiano, es decir, dígnate proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien y que ni nuestras necesidades, ni trabajo, ni incluso, los bienes que tú nos concedes no nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición. Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerlas solo en ti. Tomando como base este maravilloso catecismo de Heidelberg, vamos a analizar esta petición en 3 puntos, ¿no? Una dependencia absoluta, una dependencia continua y una dependencia exclusiva, ¿no? Esas serán las 3, digamos, partes que vamos a estar analizando desprendidos de esta petición. Entonces, repito, una dependencia absoluta, una dependencia continua y una dependencia exclusiva. Pero vamos a empezar con el asunto más de concepto del tema de la dependencia, ¿no? Hablemos un poco de la dependencia. Es interesante que nosotros hemos caído muchas veces en el error de la individualidad, de la independencia, ¿no? De hecho, se celebra, ¿no?, la independencia. Quizá está mal concebida la idea de la independencia. Recientemente aquí en nuestro país celebrábamos la independencia de México y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Somos independientes de qué? ¿De qué nos independizamos? ¿De una esclavitud posiblemente? ¿Nos independizamos de un régimen? ¿Nos independizamos de qué? La pregunta de la independencia es una pregunta interesante. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo soy independiente, ¿independiente de qué? ¿Verdad? ¿En qué sentido soy independiente? Cuando un joven, por ejemplo, sale de casa y dice, yo ya me voy de la casa porque quiero ser independiente, la pregunta es, ¿independiente de qué o de quién? ¿No? Nos llama la atención el tema de la independencia, ¿independiente de qué? Quiero ser independiente. O cuando salimos del trabajo corporativo y compramos un negocio y empezamos a construir un negocio, decimos, quiero ser independiente, ¿no? Entonces armo un pequeño negocito y ya soy independiente. Este concepto de independencia, desde luego, que tiene que ver con que no voy a depender de nadie, sino que voy a depender absolutamente de lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda proveer, lo que yo pueda generar, todo lo que yo pueda buscar para mi propio bien. De alguna manera no está mal, así nos manejamos nosotros en la realidad, pero ciertamente, aún siendo independientes en el trabajo o siendo independientes de la casa, o siendo independientes de lo que sea, de todas maneras somos dependientes de algo. O sea, si salimos del trabajo y construimos un negocio, dependemos de Hacienda, dependemos de los proveedores, dependemos de los clientes, de algo dependemos. Es decir, que esta imagen de la independencia se destruye cuando, ¿no?, nos damos cuenta de que ahora no dependo de nadie, sino de ciertos proveedores, ciertas facilidades. Un chico o una chica que sale de casa y se va a vivir a algún lado, ¿no? Ya soy independiente, pero en realidad no tanto, ¿va? Porque va a depender de que no le suban la renta del lugar, va a depender que pueda tener comida en casa, va a depender de un montón de cosas. Es decir, la independencia es un concepto bastante abstracto que lo hemos entendido a nuestra manera y no está mal, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la iglesia de Cristo no puede ser independiente, ¿no es cierto? Porque la iglesia de Cristo, o la iglesia en términos generales, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar que la iglesia siempre ha tenido que ser dependiente, nunca independiente. Terrenalmente hablando, por ejemplo, la iglesia depende de una estructura, ¿no?, eclesiástica. Por ejemplo, la iglesia nuestra depende de alguna manera de una organización que la cobija, que es la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Nosotros no somos una iglesia independiente, nosotros somos una iglesia nacional presbiteriana, ¿no? Cuando de repente surgen por ahí grupos pequeños que dicen, nosotros somos una iglesia independiente, rompen un poco la estructura bíblica, porque en la Biblia no existen las iglesias independientes, no hay ningún modelo.
Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sale a sus viajes misioneros, sale a fundar iglesias institucionales que dependan de la iglesia de Antioquía, de Siria y de Jerusalén. Es decir, no hay una independencia. Por eso el apóstol Pablo va y funda iglesias a nombre de la iglesia madre, la iglesia de Antioquía. Además, entendemos que es la comunidad de los santos independientemente de donde estén. Así que no quiero decir la falacia, pero la imagen que tenemos de la independencia es algo muy, muy, muy subjetivo. Pero ya llegando a nosotros como personas, nosotros pensamos, ¿verdad?, que depender de alguien es como humillante. Entonces yo no quiero depender de nadie, yo soy proveedor de mi casa, ¿no? Yo traigo el pan, yo traigo la comida, yo pago la renta, yo hago esto, yo construyo, yo pongo, yo quito, etcétera. Y en ese sentido la independencia se convierte en individualidad. Entonces no necesito de nadie más que de mí, porque yo soy autosuficiente y soy independiente, ¿no? Y yo soy el proveedor. Si yo no trabajo, si yo no hago, no voy a proveer para mi casa, ¿no? Entonces tenemos este concepto. Esta petición que nosotros tenemos aquí es una petición que nos lleva a pensar en la dependencia, ¿no? No en la independencia, no en la individualidad, sino en la dependencia. Está muy claro, dice el texto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Estamos diciéndole al Señor, queremos depender de ti, ¿no? Es decir, queremos que todo nuestro ser, que todos nosotros, todas las áreas de mi vida, ¿verdad?, dependan de ti y nada más que de ti. Danos tú, ¿no? Todas las demás peticiones tienen este mismo sentido. Estamos pidiéndole al creador de todas las cosas que sea proveedor para nosotros, preservador de nuestras vidas. Así que entonces estamos hablando en esta petición de una dependencia para con el Señor. No somos individuales, dependemos totalmente del Señor. Pero ¿en qué sentido? ¿Cuáles son las cosas de las que dependemos del Señor? Bueno, entonces les mencioné que vamos a ver la dependencia absoluta, la dependencia continua y la exclusiva. Vamos a empezar con la dependencia absoluta. Cuando nos preguntan, ¿dependes del Señor? Sí. ¿En qué áreas de tu vida? En realidad, toda mi vida, ¿no es cierto? Es decir, no hay manera de que podamos, bueno, sí hay manera de que podamos decirlo, pero tenemos que entender que nosotros tenemos una dependencia de Dios absoluta. No hay forma de que nosotros no dependamos de Dios en ningún área de nuestra vida. En la casa, en el trabajo, en los vecinos, en cualquier parte dependemos de Él. Alejados de Él, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros que somos su pueblo, somos conscientes de nuestra dependencia de Dios. Pero incluso el no creyente depende de Dios, porque Él provee de su gracia común, y aunque no lo define, aunque no lo sabe, en realidad, si Dios quiere quitar el trabajo a alguien, ¿verdad?, lo hace, ¿no? Sencillamente. La gente no es consciente de que dependen de Dios. Nosotros somos conscientes, o debemos de ser conscientes, de nuestra dependencia absoluta, ¿no?, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo lo expresa la petición? La petición está diciendo con toda claridad: el pan nuestro de cada día. Así que vamos a tratar de entender esa dependencia absoluta a partir de esta figura retórica que es el pan. Me acuerdo cuando estábamos estudiando los 10 mandamientos, hablábamos de una figura de lenguaje que es la sinécdoque. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esto. Hablábamos de esta figura, sinécdoque. Y cuando hablábamos de la sinécdoque, estábamos hablando de una figura retórica que tiene que ver con el todo por una parte o una parte por el todo. Es decir, con una sola parte hablamos del todo, de un gran universo de cosas, o hablamos del todo en función de una sola parte, ¿no? El ejemplo que puse en aquel momento fue cuando en las Olimpiadas una persona de un país corre, ¿no? Los comentaristas dicen, ¡ahí va México! En realidad México no va, ¿no? Lo que estamos hablando es que una persona está representando al todo, una persona representando al todo, ¿no es cierto? Sí, pues abarca a todos. Cuando recientemente en el Mundial Argentina gana, ¿no?,
Entonces, el mundial, entonces, Argentina es campeón del mundo. Pues Argentina en realidad, con toda la problemática social que ahora tienen y con el cambio de gobierno que ahora sucedió con Javier Milei, en realidad, ¿no? Pues no está siendo muy campeón del mundo, pero estamos hablando de un equipo de fútbol de 12 personas que representan a una nación por completo. Entonces, la sinécdoque es la parte por el todo o el todo por la parte. En ese sentido, nosotros aquí tenemos una sinécdoque. ¿Dónde está la sinécdoque en la palabra pan? Porque cuando estamos hablando de pan, el pan, bíblicamente hablando, es todo aquello que satisface mis necesidades primarias y secundarias, si todas mis necesidades, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pan, estamos hablando de todas mis necesidades, de lo básico, ¿no? De lo que necesitamos para vivir. En todas las áreas de nuestra vida. Claro, por supuesto está el alimento, desde luego, pero también estamos hablando de cualquier otra necesidad. Por eso es una sinécdoque, porque es una parte por el todo, toda mi vida. Cuando yo le digo, Señor, danos el pan, no solamente estoy pidiendo que ponga un pan en mi mesa, sino que estoy diciendo que me provea el vestido, el techo, la salud, toda mi necesidad. Por eso estamos hablando de una dependencia absoluta, ¿no? No necesariamente una dependencia de la comida, que ciertamente la comida está involucrada, ¿no? Pero estamos hablando de aquello que satisface absolutamente todas nuestras necesidades. Entonces, esta oración, en esta petición, el Señor va más allá de lo que nosotros evidentemente necesitamos. Es por esto que cuando el Señor enseña esta oración, evidentemente no quiere o no quiere sugerir en la oración que solamente pidamos por el pan, la comida, ¿no? Yo decía en la mañana del pasaje que estudiábamos de 1 Timoteo 4, que era importante orar, ¿no? Y nosotros cuando oramos a la comida, decimos, Señor, danos la comida, ¿verdad? Provee el alimento, y no está mal, hay que hacerlo, ¿no? Pero si nosotros creemos que esta petición está enfocada solamente en eso, estamos errados, ¿no? Es una petición más amplia, es una petición más abarcativa y que además no es posible que nosotros podamos proveer de todas las cosas para nosotros, ¿no? Nuestra dependencia tiene que ser una dependencia desesperada. Miren qué interesante cuando dice el Salmo, ahora me voy a acordar, ¿no? Así como la sierva extiende la mano sobre su amo, así nosotros extendemos la mano delante del Señor, ¿no? Es decir, tengo la necesidad, estoy desesperado, ¿no? Es una necesidad, una dependencia desesperada. Danos, ¿no? Claro, tenemos la confianza de que el Señor nos da, ¿no? Además, tenemos la otra ventaja, que nosotros sabemos que el Señor sabe de qué tenemos necesidad, ¿no es cierto? O sea, hay una realidad sin discusión. ¿Qué dice Mateo 6:8? Justo antes del Padre Nuestro. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Claro, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, incluso lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. Mucho, mucho mejor. Versículo 32 del capítulo 6, alguien más, por favor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas. Muy bien, entonces vamos a partir del principio de que el Señor sabe toda nuestra necesidad. Hay un atributo para esto. El Señor es omnisciente, ¿no? Y además todopoderoso. Si sumamos estos dos atributos, entonces sabemos que es omnisciente porque conoce más allá de lo que nosotros incluso podamos conocer de nosotros mismos. Sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, la necesidad que el Señor sabe que nosotros tenemos no es una necesidad que nosotros suponemos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si el Señor, ¿no? No quiere algo para nosotros y nosotros pensamos que ese algo lo necesitamos, pues por más que pidamos no nos los va a dar, ¿no? Porque en realidad no lo necesitamos. Yo le puedo decir a orar al Señor, Señor, dame riqueza, ¿no? Dame riqueza, quiero mucho dinero, ¿no? Es mi necesidad ahora, ¿no? Bueno, a lo mejor el Señor considera que no es lo que yo necesito porque Él sabe de lo que tengo necesidad y simplemente no me lo concede,
simplemente no me lo concede. Incluso puedo decirle al Señor, ¿verdad? Señor, estoy en un gran aprieto económico de deuda, ¿no? Dame para que yo pueda salir de este problema. Pero ¿qué tal que el Señor no quiere? Que quiere seguirnos enseñando en medio del problema nuestra dependencia hacia Él, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiere, punto, no quiere. Pero sí sabemos que el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Pero cuando el Señor conoce esto y nosotros pedimos, Señor, danos el pan de cada día, que es una sinécdoque que ya dijimos, cuando Él provee incluso mucho más de lo que necesitamos. Eso es algo interesante, nos da mucho más de lo que necesitamos. ¿Qué dice Efesios 3:20? A ver, ¿quién lo lee? Ya que tú es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sí, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, dice, ¿no? Porque Él sabe que tenemos necesidad, pero cuando entonces satisface nuestra necesidad, entonces va mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Es importante nuestra dependencia para con el Señor, muy importante, una dependencia absoluta. Toda nuestra vida completa depende de Él. Que vivamos, que estemos con salud, que tengamos recursos, que haya comida en nuestra mesa, que tengamos techo, que tengamos ropa, que tengamos las capacidades intelectuales que tenemos, nuestro trabajo. No hay un área de nuestra vida de la cual no dependamos nosotros de Dios. Podemos ser conscientes o no, pero cuando somos conscientes somos más agradecidos con Dios. Cuando no somos conscientes es porque nosotros hemos pensado que hemos construido nuestro propio imperio y que hemos suplido nuestras propias necesidades y que hemos sido nosotros los que hemos generado nuestro propio bienestar y decimos cuán importante soy, ¿no es cierto? Qué inteligente fui, qué sabio fui. Muchas personas han dicho cosas como, yo he trabajado toda mi vida para lograr lo que tengo. Pero déjenme decirles que si lo que tiene, el Señor no se lo hubiera querido dar, no se lo da, aún y con todo su esfuerzo. Y lo que tiene ha sido, ¿verdad?, dado por Dios, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Él nos da a nosotros y nuestra dependencia es absoluta. Entonces, en esta petición, lo primero que tenemos ahí es una petición absoluta, sin lugar a dudas. No tenemos que dudarlo. Y en esto nos regocijamos, porque se revela a Dios como un Dios de providencia. La providencia es una doctrina, llama la atención que la Biblia está tan entrelazada en las doctrinas bíblicas y las historias bíblicas, ¿no?, que esta petición incluso habla de la providencia de Dios, ¿no? Es proveedor. Es un proveedor que no necesita pago. Es un proveedor por gracia. No hay manera de que nosotros podamos devengar un pago al Señor por proveernos, ¿no? No le podemos decir, Señor, queremos comer todos los días y yo te voy a dar esto a cambio. Es absurdo, no puede ser posible. El Señor es proveedor y la doctrina de la providencia de Dios tiene que ver con la participación activa de Dios hacia su creación, cristianos o no, en gracia común para el mundo en general y la gracia especial o la gracia específica para nosotros, en donde Él provee, ¿no? Él provee. Nosotros somos testigos de la provisión de Dios sin duda alguna. Ahora que nos avisaron de la construcción de la restauración de la fachada del templo, ¿no?, nos preguntábamos, ¿y ahora? ¿Dónde nos vamos a reunir? Porque evidentemente teníamos que salir de ahí. Yo no sé si se han dado una vuelta, pero es imposible entrar ahí, ¿no? Y nos preguntaban, ¿y ahora? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Quizá la petición, danos el pan de cada día, hubiera sido perfectamente justificable, porque estábamos pidiendo por una necesidad. Señor, no sabemos, dirígenos. Y de una manera maravillosa, totalmente providencial, encontramos este sitio. Este lugar lo encontramos, de verdad, créanme, de una manera completamente providencial. ¿Por qué? Porque el Señor conoce de lo que tenemos necesidad para su gloria, para que Él se encuentre satisfacción en la
en la provisión que nos da. Porque como todos sabemos, todo es para su gloria. Incluso este providente lugar que nosotros tenemos aquí, que nos ha venido bien, ¿no? Ha sido para que el Señor siga siendo glorificado. Y la petición hubiera encajado perfectamente bien. Entonces, no solamente el pan, incluso este lugar es parte de la respuesta de la oración de la cuarta súplica del Señor. Pero ya dijimos que hay una dependencia absoluta, pero también debe haber una dependencia continua. Una dependencia continua. Miren, la petición dice, el pan nuestro de cada día. Pero no solamente dice esto, sino que remata, dánoslo hoy, ¿no? Ahora, pudiéramos nosotros orar, Señor, cúbreme necesidad de este mes, ¿no? Está bien, ¿no? Está bueno. Pero ¿qué tal que cada día, Señor, hoy suple mi necesidad, la de hoy, ¿no? Me resulta extraño que nosotros de repente, ¿no? Podemos estar tan seguros de nuestra propia capacidad de satisfacer nuestras necesidades, tan seguros de nuestra vida, ¿no? Que entonces se nos olvida y entonces pensamos que podemos construir, ¿no? Para el futuro con nuestras capacidades y darnos cuenta de que aquel momento de construir todo lo que nosotros tenemos puede derrumbarse de un momento a otro. Tenemos que aprender a depender todos los días del Señor, el pan nuestro de cada día. Y luego dice, dánoslo hoy, ¿no? Como Fox, ¿no? Hoy, dánoslo hoy. Tenemos nosotros que acercarnos al Señor con una desesperada convicción de que no podemos por nosotros mismos tener lo que tenemos. Ahora, evidentemente el Señor en su infinita misericordia y por su gracia provee para todos los días para nosotros. No hay duda de esto. No tenemos la menor duda. Él es proveedor de todos los días. El problema no está en Dios. Él seguirá siendo proveedor de nosotros. El problema es que nosotros pensemos en nuestra autosuficiencia, en nuestro individualismo, en que somos capaces nosotros de construir nuestro propio futuro sin considerar a Dios todos los días. Todos los días. El rico de la Biblia lo entendió de mala manera. Esta parábola vamos a Lucas 12, ¿no? Permítanme leerla, este pasaje de Lucas 12. Dice a partir del versículo 13, se los voy a leer. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho de sus capacidades, muy bueno. Y él pensaba dentro de sí, muy individualista, muy independiente, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hablemos de sus tesoros. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué es lo que hizo el hombre rico, el rico insensato? Es que derrumbó sus graneros y construyó un granero más grande porque ya no le cabía las riquezas que había acumulado. Ya no, ¿verdad? Y se preocupó tanto que trabajó y se afanó de tal manera que construye un granero mucho más grande y donde están cabiendo todos sus bienes. Pero luego se regocija y le dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Se parece un poco a aquella idea que nosotros podemos tener de nuestra propia preocupación, ¿no? De tener un recurso, tener una provisión para el resto de nuestra vida.
No estoy en contra personalmente de que ahorremos, de que tengamos un recurso, ¿no? Me parece que es legítimo, hay que tener un patrimonio, hay que construirlo, ¿no? Me parece que es bueno, muy bueno. Pero no, esto no debe de representar para nosotros un olvido de nuestra dependencia absoluta con el Señor. No debe de representar para nosotros un, bueno, como ya tengo todo resuelto, ya no le voy a pedir al Señor para no molestarlo, que al fin y al cabo yo puedo, ¿verdad? Suplir mi necesidad. Ya no lo voy a molestar porque yo ya hice mi granero más grande y voy a reposar, voy a comer y voy a regocijarme. La parábola no termina ahí. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta noche te vas a morir. ¿De qué te sirvió construir tu granero y meter todas tus riquezas? Entendió, entonces, me parece, debió haber entendido que tenía que depender todos los días del Señor. Esto no solamente es aplicable en el Nuevo Testamento o en nuestra vida, en el Antiguo Testamento sucedió algo parecido. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo judío sale de Egipto? Estuvo 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y como lo he dicho varias veces, este pueblo no sabe vivir en libertad, lo cual es bastante conveniente. Y no sabe vivir en libertad porque fue esclavo en Egipto y todo le suplían. Aún en la esclavitud, tenían casas, tenían donde enterrar a sus muertos, tenían de todo. De hecho, esa fue la queja con frecuente del pueblo de Israel para con Moisés, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de Egipto si ahí teníamos todo lo que necesitábamos? Habían aprendido a depender. Cuando vivieron en Egipto, aún y el pueblo que los subyugaba proveía para sus necesidades. Mucho o poco, pero era proveedor. Cuando sale a la libertad, no sabe cómo vivir en libertad. No tiene la menor idea de cómo vivir en libertad. ¿Qué se hace con la libertad? Por eso se quejan tanto. Pero narra la Biblia en Éxodo 16 que cuando el pueblo está quejándose, el Señor les dice, voy a mandar maná, voy a darles de comer cada día. Van a levantar cada día sin guardar para el otro, ¿no? El pan, el maná, luego les mandó codornices para un poquito de proteína, yo creo, ¿no? Pero, ¿no? Les mandó la comida todos los días. El pueblo no podía juntar para el otro día. El único día que juntaba para el otro día era el sexto día. El sexto día acumulaba un poquito, pero lo suficiente para que el séptimo, que es reposo, que es santificado, que no pueden hacer nada, hubiera provisión. Era el único día en que ellos podían guardar, ¿no? Del maná, de la codorniz, de lo que el Señor les daba para el siguiente día, que era el séptimo día. Pero cada día ellos tenían que depender del maná. Era el pan, Era el pan. Maná significa, ¿qué es esto? Porque cuando empezó a descender, el pueblo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La palabra maná significa eso. Entonces cayó el maná. Y la gente entonces empezó a traer para sí el alimento. Ahora, ¿qué pasaba si alguna persona acumulaba para el otro día? Se echaba a perder. O sea, no había manera de que esa comida era vomitiva, digamos. No había manera. ¿Por qué? Porque si el pueblo que había vivido en dependencia tenía que volver a vivir en dependencia, pero ahora ya no de un pueblo que subyugaba, sino de Dios. Sino de Dios. Y Dios cada día mandaba, ¿verdad?, la comida al pueblo. No para acumular, sino porque el Señor era proveedor continuo. Esto en contra del deísmo, que dice que Dios creó al mundo y lo echó a andar, y luego entonces se desentendió, y ahí entiéndase como pueda. No. El Señor es inmanente y es completamente participativo, ¿no? Y proveedor de la vida del creyente, ¿no? Así que entonces el Señor dio ese maná todos los días. Nosotros, pues sí, somos proveedores, ¿no? Previsores, ¿no? Porque
Mi esposa, por ejemplo, bueno, ahora no está aquí, pero cuando me visita, cuando viene, me va a oír y me va a llamar la atención. No, pobre, está en casa de su papá. Pero ella tiene por costumbre los lunes comprar la comida de toda la semana. Vamos al súper, va al mercado, compra, tiene una lista de qué vamos a comer lunes, martes, de todos los días, saca pormenoriza sus insumos, digamos, ¿no? Que cuánto tanto de jitomate, tanto de esto, tanto de humor, y entonces ya me lleva al mercado y pues yo solamente soy un servidor, ¿verdad? Que voy metiendo cosas al carrito y experimentando una cartera que va desapareciendo. Pero así es ella. Ahora, la pregunta es, ¿está mal eso? En realidad no. Otra vez insisto, no está mal. Lo que está mal es creer que es por nuestra capacidad, por nuestra independencia, por nuestra autosuficiencia, por nuestras capacidades que tenemos lo que tenemos. Aún y teniendo esto, si el Señor quiere, al otro día echa a perder toda la comida. sin duda alguna, ¿no? Pero cada día, aún y cuando lo tenemos guardado, tenemos que decir, Señor, provee para nosotros el día de hoy. El Señor no puede decir, pues ya te encargaste tú. No. Tú, Señor, provee para mis necesidades de todos los días. Esto quizá lo puede entender más personas que de verdad cada día luchan para traer un plato a su mesa. Y hay lugares, ¿no? Hay lugares, en Chiapas yo sé de lugares en donde verdaderamente no tienen para comer al otro día. Y para ellos es muchísimo más significativo depender de Dios. Señor, provee, danos el pan hoy. Y el Señor maravilloso, sobre todo a su pueblo, nunca ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de que nuestra necesidad de pedir es una necesidad continua. Ya dijimos que es una necesidad absoluta, todo nuestro ser. Pero por otro lado, es una necesidad continua. Tenemos que estar dependiendo del Señor absolutamente siempre y para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Es algo sumamente importante. Pero la última es la dependencia exclusiva. Ya vimos que la absoluta, ¿verdad? Es todo, absolutamente todo viene de parte de Dios y hay que depender de Él. La continua es que hay que estar todos los días, ¿verdad? Pidiendo al Señor por su provisión, todos los días, ¿no? Incluyendo la salud, incluyendo el pan, incluyendo absolutamente todo. Y por otro lado, la dependencia exclusiva, es decir, no depender de otras cosas o de otros medios, ¿no? No depender de otros medios ni de otras cosas. Nosotros somos muy proclives, ¿verdad?, a creer que dependemos de una organización, del gobierno, del trabajo, de lo que sea, ¿no? Nuestra necesidad de tener las cosas nos hace pensar que dependemos de algo o de alguien o de una institución o de lo que fuera. Tenemos que ser muy conscientes de que en realidad, aun cuando esas organizaciones pueden funcionar y funcionan y nos ayudan, otra vez, no está mal, pero creer que nosotros dependemos de esas personas o de esas organizaciones es el pecado. Hay organizaciones, no sé si aquí en Aguascalientes no he visto, seguramente que sí. Hay comedores comunitarios. Sí hay, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los comedores comunitarios? Es que dan de comer a la gente indigente, a la gente que no puede hacerse de recursos para comer. Luego se han escuchado historias de que hay gente que sí puede y que sí tiene y que va ahí, ¿no? Porque es como que gratis, ¿no? Es abuso, ¿no? Pero hay personas que verdaderamente van ahí. Ahora, un creyente que no tiene recurso, por alguna razón, y asiste a un comedor comunitario, ¿no? En ese comedor comunitario come. Ahora, ¿cuál es el problema? Que él crea, ¿verdad?, que esa organización suple su necesidad. Aun y cuando ciertamente le da de comer, quien suplió esa necesidad fue Dios. Sin duda. Y entonces, si esta persona cree que esa organización suplió su necesidad, en su oración, ¿verdad?, le va a pedir a esta organización
comedor comunitario, dame el pan de cada día. Sería absurdo. Pero si yo tengo en mi mente la concepción de que quien está proveyendo para mi necesidad, independientemente de la organización, es el Señor, entonces yo le pido al Señor, dame el pan de cada día. Voy a ir a ese centro comunitario y gracias, Señor, porque tú fuiste proveedor para mí hoy. Pero no depender, por eso es una dependencia exclusiva, porque el Señor, como habíamos hablado en los 10 mandamientos, es un Dios celoso que pide exclusividad. No comparte su gloria con nadie. No comparte. Y nosotros no podemos, de alguna manera, poner nuestros ojos en otra cosa, en una deidad, en una organización, ni siquiera en nosotros mismos. Ni siquiera en nosotros mismos. Dice un comentarista de esta petición que incluso las amas de casa que dependen de los esposos deben de saber que aun y cuando el esposo está obligado a ser proveedor, cuando el esposo provee, está bien que lo haga, pero la mujer, la esposa, los hijos deben de entender que la provisión de su casa es gracias a Dios y no gracias a su papá. Claro, el papá ha provisto, lo hizo bien, lo está haciendo bien, está proveyendo para su casa, está proveyendo para las necesidades, para la familia, pero detrás de todo esto está el Señor, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, y me acuerdo mucho de eso porque mi mamá lo platica siempre que puede, que cuando comíamos, mi abuela decía, denle gracias a su papá. Entonces, pues, gracias papá, ¿no? Mi papá no decía nada porque le encantaba que le agradeciéramos cualquier cosa, pero gracias papá. Y entonces mi mamá decía, nada que gracias a papá, gracias a Dios, ¿no? Ahora, mi pensamiento era, pues a mí el que me trajo la comida fue mi papá, ¿no? En realidad, él compró la comida, él proveyó, él fue el que no. Y entonces, gracias papá por eso. Ahora, otra vez, no está mal que agradezcamos al papá, no está mal. Pero la dirección de nuestra mente, y me acuerdo mucho de mi mamá, ¿verdad? Que decía, gracias a Dios. Si no hubiera sido por él, su papá no tiene el trabajo que tiene. Y no tiene los recursos que tiene. Y en el mercado no habría la fruta que estaba. Y en la carnicería no estaría la carne que necesitaban. Él ha sido proveedor absoluto de nuestra necesidad. Así que, antes que cualquier cosa, gracias a Dios. Luego cambiamos el lenguaje y era gracias a Dios y a ti, papá. O sea, ya, para que no se sintiera mal, decíamos gracias a Dios y a ti, ¿no? También. Y en muchas casas se estila, ¿verdad? Decimos gracias a Dios y a ti, papá, ¿no? O a ti, mamá, ¿no? Y está bien. Yo creo que ser agradecidos es parte de lo que tenemos que estar agradecidos, sin duda. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que entender que la provisión vino de parte de Dios. Y en esta dependencia exclusiva es pecaminoso que nosotros pensamos, ¿verdad?, que nuestra necesidad está suplida por una persona, por una organización o por cualquier cosa. En realidad no. Si el Señor no quisiera algo para nosotros, simplemente no nos lo da. Simplemente no lo provee. Y no sería injusto. Sería completamente justo no darnos lo que Él considera que no necesitamos, por mucho que pensemos que lo necesitamos, porque Él es proveedor. Así que esta petición, para terminar, hoy soy terminado bastante antes, pero no importa, ¿no? Habla de nuestra dependencia, niega la independencia, ¿no? Niega la individualidad y nos concentra en satisfacer nuestras necesidades y agradecer al Señor y pedirle a Él que supla para nuestra necesidad cualquiera que sea. Acuérdense que pan es una sinécdoque, es la parte por el todo. Y tiene que ser absoluta, tiene que ser continua y tiene que ser exclusiva esa dependencia, ¿no? Muy bien, pues es una petición cortita. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien, bueno. Pues vamos a orar y luego nos vamos a cenar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias porque hemos creído en ti. Y Padre, tú nos has dado la convicción de tu presencia. Y cuando nos salvaste, entendimos que todo viene de tu parte. Creemos que tú creaste al mundo completo para nuestro sostén. Creemos que tú eres providente de nuestras vidas, preservador de nuestras vidas. Que no habría un plato de comida en nuestra mesa si no fuese por tu voluntad. Que no tuviésemos la ropa que tenemos si no fuese por tu provisión. Que no viviríamos si no fuese por tu voluntad. Así, Padre, entonces te damos gracias porque has creado en nosotros o has generado en nosotros una dependencia hacia ti. Queremos depender completamente, continuamente y exclusivamente de ti. Por eso pedimos que el pan nuestro de cada día nos los des hoy y que sea una oración constante todos los días. Gracias, Señor, y te rogamos que ahora nos dirijas a casa, que podamos descansar y continuar con nuestra actividad de todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les cuide, hermanos.